a menudo es interesante saber cómo uno, estando en Moscú tan lejos, sí, el clima totalmente diferente, la sociedad totalmente diferente, se entera de Colombia. ¿Cómo empieza a saber qué es un continente latinoamericano, qué es Colombia? Y es muy curioso, el conocimiento de Colombia entra a través de su literatura. En los años 70, uno de los escritores más populares en la Unión Soviética ha sido García Márquez. Y no solamente García Márquez, otros escritores muy conocidos, famosos del boom latinoamericano de literatura. Todo el mundo leía Cien años de soledad, El otoño de Patriarca, y yo también. Y para mí, Cien años de soledad era Colombia en mi imaginario. Era el trópico, era el amor, eran buendías, eran también Melquíades con su fascinante ciencia con cual andaba del pueblo a pueblo. Era tan mágico, tan descomunal, que el primer hechizo que uno sienta es precisamente a través de obras de García Márquez. Porque entró el sol, entraron las flores, entró el amor, entraron las pasiones, entró otro mundo, en el mundo un poco frío, distante, ¿sí? de un país bastante frío, un país con estaciones, con otra configuración, con otra cultura. Entonces, cuando yo, casado con un colombiano, llego a Colombia en 82, en realidad el catalizador, el estímulo, sí, de conocer este país, el culpable, sí, en cierto modo, también ha sido García Márquez con sus cuentos de Macondo, con sus cuentos de realismo mágico. Entonces, Colombia entró tal vez a través de esta cultura mágica, y cuando llego a Colombia, lo primero tal vez que me impacta, curiosamente, es esa desbordante cantidad de árboles, de flores, de arbustos, esa biodiversidad representada por tantos pájaros, por tantos colores, por tantos sabores, por tantos olores, que realmente ha sido muy diferente a donde uno nació, donde realmente solo 3 meses al año sale el sol y florecen los árboles y las plantas. Siendo mi carrera bastante teórica, porque hice mis estudios ya pues de posgrado y de pregrado en química teórica e instrumental, y al llegar a Colombia el impacto y la sorpresa ha sido ¿por qué esta biodiversidad? Porque es algo que distingue a Colombia de todos otros países, inclusive dentro del continente latinoamericano, que ya después en mi trabajo recorrí. ¿Por qué esa biodiversidad de pronto no ha merecido un mayor estudio, una mayor atención, una intensidad descomunal que podían prestar pues, científicos a su estudio? Entonces me encuentro con una paradoja, sí, que la gran mayoría de cultivos que tiene Colombia son cultivos de plantas introducidas, mientras que muchos cultivos como de maíz, de tomates y de papas se fueron y se distribuyeron en otros continentes, como por ejemplo caucho, vainilla y otros. Entonces llega como el interés por estudiar algo, lo que distingue a Colombia, su biodiversidad, su mundo vegetal, y más aún sabiendo que prácticamente no hay industria aquí relacionada con el uso de ingredientes naturales, de extractos naturales, pues una industria seria posicionada internacionalmente. Y más aún la sorpresa fue grande cuando uno se entera que productos tan importantes en muchas ramas de industria como son aceites esenciales que se extraen de plantas aromáticas, plantas medicinales, son en su mayoría totalmente son importados a este país. Entonces, después de hacer doctorado también en Moscú, en la Unión Soviética, y el regresar ya por segunda vez en 1989, pues ya empiezo el trabajo muy en serio en la Universidad Industrial de Santander
cumpliendo varias tareas de escritura de programas de maestría, de doctorado, coordinación de posgrado, y empezó como la lucha de presentar proyectos, ¿sí?, para la búsqueda de financiamiento externo para realizar, materializar las ideas que uno tiene. Entonces, obviamente, para la gran mayoría de científicos es Colcienses, ¿sí?, la fuente principal de financiamiento. Entonces pasan años tras años y nos dedicamos a la tarea de crear laboratorios, de formular y hacer un centro de investigación para agroindustrialización de plantas aromáticas y medicinales y obtención de extractos y derivados de estas plantas de interés industrial. Entonces el trabajo de uno es un trabajo muy común de cualquier profesor universitario, es tener estudiantes, tener el grupo de investigación, dictar clases, ser entendidos, ¿sí? Porque a veces la gente no entiende el trabajo de un profesor que cada semestre tiene que empezar el mismo tema que ya dictó el semestre pasado, pero tiene que tener la misma voluntad, el mismo interés, la misma energía, porque los estudiantes que llegan son estudiantes nuevos, sí, empiezan desde el principio y es muy importante motivarlos, incentivarlos. Entonces, para mí siempre las clases han sido un laboratorio, un proceso de investigación muy interesante. Si uno las toma no como se dice carga académica, sino si toma las clases como un ejercicio de creatividad, uno lo goza, ¿sí? Porque en realidad cada nueva clase es nuevo experimento. Y por supuesto, pues uno sigue trabajando en el laboratorio, uno sigue dirigiendo los grupos de investigación. Nuestros grupos crecieron de un semillero al grupo de máxima categoría en Colombia, clasificado por Colcienses. Y hace 10 años, pues ya nos entendimos que tenemos que unirnos con otras universidades, con otros centros, con otros grupos de investigación, y así nace la idea y se materializa en creación de un centro de investigación de excelencia. Entonces, esta tarea ya estamos haciendo pues por 10 años, y donde se combinan diferentes aspectos, no solamente la educación, la docencia, la investigación que se materializa en que uno escribe artículos, va a las conferencias, divulga la información científica, sino también la idea era cómo la investigación que uno hace en el laboratorio, cómo la investigación que uno hace en la universidad, no solamente se queda petrificada en las tesis, sí que afortunadamente a raíz de Internet son mucho más difundidos y no solamente quedan en las bibliotecas, sino mucha gente puede tener acceso a esta investigación o a los artículos, pero la idea era ¿qué más puede hacer la ciencia? O sea, ¿qué más puede hacer un científico, digamos, para contribuir también al desarrollo social, al desarrollo industrial del país? Y ahí nace una idea de empezar a desarrollar la industria de aceites esenciales en Colombia, que implica obviamente la siembra de gran cantidad de masa vegetal, de plantas aromáticas, trabajo con la gente en el campo, formaciones de unidades productivas en el campo y hacer una prueba, ¿sí?, del concepto, ¿sí?, de creación de la industria de aceites en el campo, para luego ir construyendo toda una cadena productiva que empieza no solamente en el campo con producción de material vegetal, pero va más allá a las destilaciones, a unidades tecnológicas también en el campo, pero va más allá también a diseño de nuevos productos. Y estos nuevos productos que incorporan aceites esenciales van desde productos de aseo, sí, o sea, de aseo personal, de productos de higiene, desde repelentes de insectos, aromatizantes, aceites para masajes, jabones, sí, enjuagues bucales, geles antisépticos, etc. Pero la diferencia es que estos productos no incorporan los productos sintéticos, sí, tradicionales, más económicos, por cierto, pero incorporan los extractos o los aceites de las plantas crecidas aquí en Colombia, cultivadas pues en unidades productivas en el campo a través de cooperativas de cultivadores y campesinos,
y que estos productos, estos ingredientes naturales producidos en el campo sean incorporados en productos finales, cuyo valor, o sea, cuyo precio es mucho más alto que el precio de la materia prima. En este caso, pues actualmente estamos en varios proyectos y procesos con SENA, con el SENA que también tiene sus programas interesantes de bachilleres rurales, ¿sí? O sea, de fortalecer el campo desde el punto de vista tecnológico. También el campo ha sido la fuente también de muchos problemas políticos, económicos, ¿sí? O sea, fuente de guerra en el país. Y el otro flagelo que es la siembra de cultivos, por ejemplo, de coca, cultivos de uso ilícito, con cuales también es bastante difícil de competir en cuanto a rendimiento económico. Todas estas políticas de retorno de tierras a los campesinos deben ser acompañados con el desarrollo de proyectos tecnológicos en el campo. De lo contrario, queda pues la tierra otra vez infértil, tierra sin procesar, tierra sin proyectos productivos. En este contexto, pues surge la idea de que las investigaciones que hacemos en los laboratorios, de los proyectos piloto que desarrollamos pues en los campos universitarios, pueda haber una extensión en nuestro caso, extensión al campo, ¿sí? Porque la biodiversidad está en el campo, porque todas estas plantas, las moléculas, ¿sí? La biomasa, todo está en el campo. Es muy importante concebir la vida como un sueño. Y este sueño, pues no es abstracto, es un sueño que es acción en primer lugar. Entonces, si uno tiene un sueño, entonces tiene que materializarlo, tiene que luchar por este sueño. Inclusive cuando llega a tener algunos logros, o sea, inventar otro paso inmediatamente para que el camino de la vida, que es tan corto, sí, pues sea lo más activo posible. Pues el sueño mío de pronto ha sido como luchar cuando llego aquí en 82, luchar contra esta opinión inclusive que estaba escuchando en la universidad de que no se puede, pero que si uno quiere hacer la ciencia tiene que irse del país, o sea, que la ciencia está en el otro lado. Pero la ciencia es sueño y la ciencia es curiosidad y la ciencia es trabajo, es un trabajo diario que uno tiene que hacer. Y eso no es cierto, la ciencia se puede hacer aquí, para esto no se necesita un escape geográfico, ¿sí? Ir a otro lado porque pensando como piensan las vacas, sí, que el pasto de al lado es más verde y van y se raspan a través de una cerca para probar el pasto del otro lado y sabe a lo mismo, ¿sí? O sea, no trabajo porque me toca trabajar, sino porque el trabajo que hago lo gozo. Entonces coincide mi sueño, mi goce del trabajo que tengo con el trabajo que todos que tenemos que hacer para subsistir. Entonces esto ha sido como lo más feliz que he experimentado en un país, en Colombia, país de oportunidades, ¿sí? País no solamente de problemas, de dificultades, sino de inmensas oportunidades, ¿sí? Solamente hay que tener un poco de fe, un poco de sueños, ¿sí? Y ir luchando para su materialización. También yo soy consciente que uno es maximalista o gigantómano, ¿sí? O sea, quiere tener proyectos grandes, quisiera ver, digamos, proyectos en el campo materializados, funcionando bien, quisiera ver una nueva industria naciente en el país, pues a raíz de investigaciones que hacemos en la universidad, pero también soy muy consciente que pues la vida es finita, que pues la siguen los demás, los otros. Entonces, en cierto modo, la vida es como una semilla y la semilla es fértil cuando da fruto, pero se muere, ¿sí? Pero siguen creciendo nuevas plantas, las plantas dan semillas y así continúa la vida. Entonces, en este sentido, pues el propósito también ha sido como crear bases, ¿sí? Bases de docencia, de investigación, bases de nuevos proyectos en el campo donde la universidad está involucrada, pero por supuesto
que sigan este camino, pues mis alumnos, mis discípulos, que este año cumplimos 25 años de laboratorio, 10 años de centro de excelencia y ya hay 250 egresados, sí, a nivel de pregrado, maestría, doctorado. Entonces es un ejército de gente preparada, sí, que diseminada en otras universidades, en otras empresas del país, que uno encuentra mucha satisfacción en esto, porque yo sé que van a continuar luchar por lo que es construir la ciencia en Colombia, que es un proceso largo, es un proceso en sus inicios, o sea, pero que va bien, yo creo que va bien, sí, o sea, este es mi mensaje.